Nacida el 25 de mayo de 1925 en el Distrito Federal, Rosario Castellanos fue una dramaturga, ensayista, narradora y poeta que logró consagrarse como una de las escritoras mexicanas más relevantes del siglo XX. En 1942 comenzó su trayectoria académica en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde ingresaría a la licenciatura en Filosofía, y más adelante, en 1950, obtendría su grado de maestría. En ese mismo año, sería recibidora de una beca en el Instituto de Cultura Hispánica para realizar cursos de posgrado sobre estética y estilística en la Universidad de Madrid. Desde joven, Rosario Castellanos demostró un talento excepcional para las letras. A los 17 años, tuvo su primera oportunidad de publicar algunos de sus poemas en una columna del periódico El Estudiante. Esto fue solo una pequeña muestra de la enorme dedicación que poseía para configurar su trabajo literario, puesto que esa perseverancia la utilizaría en el futuro para escribir su primera novela, Balún Canán, obra ganadora del Premio Chiapas en 1958. Otros textos galardonados de su autoría son Ciudad Real y Oficio de Tinieblas, que recibieron el Premio Javier Villaurrutia y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, respectivamente. Rosario no solo se enfocó en perfeccionar su prosa, sino que también su lírica, otra de sus grandes contribuciones a las letras hispánicas, por ejemplo, Apuntes para una declaración de fe y Trayectoria de polvo, son dos poemarios que marcaron la pauta para el resto de su poesía. De ahí en adelante, la autora traería a la vida más obras, como De la vigilia estéril, El rescate de este mundo, Materia memorable y En la tierra de en medio, por mencionar algunas. Un tema muy explorado por Rosario Castellanos fue la opresión ejercida contra lo indígena y las mujeres. En la construcción de sus tres obras galardonadas, Balún Canán, Ciudad Real y Oficio de Tinieblas, la autora realizó implícitamente una serie de cuestionamientos en torno a la marginalización de los pueblos indígenas, lo que le permitió afirmar la dignidad y el valor humano de estos grupos, pues se enfocó en desarrollar su narrativa a partir de una visión de autoconciencia que pusiera al indígena como sujeto de su propio discurso. Otro de los temas en los que hizo hincapié fue en el papel de la mujer mexicana en la sociedad del siglo XX. Y es que la escritora no retrataba la desigualdad social de las mujeres de forma superficial. Su objetivo era reflexionar sobre el espíritu femenino en un mundo dominado por hombres, así como las preocupaciones que atañen a la condición femenina. Estas nociones logró plasmarlas desde un principio en su tesis de maestría sobre cultura femenina, y después en el compendio de relatos Álbum de Familia y en su ensayo Mujer que sabe latín. Rosario Castellanos muere en Tel Aviv en 1974, pero sus creaciones perduran hasta la actualidad. Uy, la U está. Depende de lo que haga. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Foro Libertad, en la Fiesta del Libro y la Rosa en CU, en la Fiesta del Libro y la Rosa 2024. Y nos da muchísimo gusto, agradecemos a los organizadores, a Rosa Beltrán por esta invitación
nos da muchísimo gusto poder presentar a ustedes un libro que ha sido importantísimo para los estudios de la oralidad. Un libro que fue fundamental para todos los estudios y las investigaciones que se realizan sobre la tradición oral. Este libro es Oral Poetry de Ruth Finnegan, que se tradujo al español gracias a una labor de equipo, de instituciones, y que queremos presentarlo porque es una de las lecturas fundamentales para entender estas poesías orales. Hoy que festejamos al libro, pensaríamos ¿por qué hablar de poesía oral? Sin embargo, sabemos que la palabra está también en la oralidad y en la escritura, en su registro. ¿Cómo hacer para registrar esas creaciones que se dicen en voz alta, pero que a veces nadie las había recogido y no tenían un lugar en la academia? Ruth Finnegan, en los años 70, publica este libro que vamos hoy a platicar sobre él, y les voy a decir quiénes intervinieron. Este es el Poesía Oral de Ruth Finnegan. Estamos como editoras Mariana Macera, Susana González, Berenice Granados, Claudia Carranza. La responsable de la traducción es Ámbar Gertz Sapien. Los traductores Jorge Pacheco Súa, Cassandra Valencia, Sebastián Maldonado Cano, Hugo Gómez Jaime, y responsables de la revisión de índices, referencias y enlaces, Grecia Monroy Sánchez, Ana Rosa Gómez Mutio, Fernanda Vázquez Carvajal, Paola Herrera Rocha, Paola Sánchez Ruiz y Hugo Gómez Jaime. Gracias a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, al Laboratorio Nacional de Materiales Orales, a la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales y a la Facultad de Filosofía y Letras. Pues bienvenidos, bienvenidas, y les voy a presentar a mis compañeras, que es la doctora Berenice Granados, responsable del Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Hola, mucho gusto. Y también a Ámbar Gertz, quien ha sido la traductora del libro. Así que les doy la bienvenida y quisiera, Berenice, que habláramos un poco de este contexto que había empezado a platicar. ¿Por qué es importante la poesía oral? Bueno, claro, pues de alguna manera todos somos productores de literatura oral y de poesía oral, ¿no? Es decir, lo que cantamos, lo que contamos, lo que decimos de manera cotidiana, los mitos, las leyendas, los cuentos, los chistes, los chismes, las recetas de cocina, los sueños que contamos día a día, constituyen parte de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad, son la forma en la que nosotros aprendemos de alguna manera el mundo, en la que lo vamos haciendo, vamos haciendo ese mundo nuestro, lo vamos trazando, lo vamos haciendo a nuestras formas, ¿no? Entonces, de alguna manera es importante entender la literatura oral, porque es a través de esta literatura que podemos entender también las distintas culturas, que podemos entender el mundo mismo que nosotros vamos creando. Por eso es tan importante trabajar con cuestiones que tienen que ver con la literatura oral. Y en ese sentido, el libro de Ruth Finnegan, Poesía Oral, es súper importantísimo. De alguna manera, bueno, las personas que formamos parte de esta mesa nos consideramos como, podría ser como descendientes, hijas, nietas académicas de Ruth Finnegan. Ella en los años 70 hace un planteamiento que es fundamental. Bueno, hasta la fecha, ¿no? De repente como que no consideramos tanto literatura eso que nosotros en el día a día vamos construyendo, ¿no? Entonces, académicamente aún sigue medio marginado, ¿no? Poco a poco ha ido entrando en el canon de los estudios literarios, pero muy poco a poco. Entonces, bueno, este libro en ese sentido es precursor, y la misma Ruth Finnegan nos dice: resulta fácil ignorar la poesía oral. Esta es una tentación típica de la academia y de las personas que se dedican a estudiar la alta cultura, cuyos prejuicios les incitan a enfocar su atención en la literatura escrita como el sitio característico de la poesía.
con frecuencia las formas orales simplemente no se perciben. Es que estamos tan familiarizados, tan inmersos en ese tipo de literatura que realmente pues no la destacamos, ¿no?, como algo importantísimo. Menos aquellas que son cercanas o contemporáneas a nosotros, ¿no? De repente tiene como ese estigma de que solo producen literatura oral las personas que viven allá en comunidades súper lejanas y son esos viejitos que… No, en realidad todos nosotros somos productores de esa literatura, la vamos construyendo día a día. Es una literatura súper dinámica, súper cambiante, que activamos, todo el tiempo activamos. No sé si ustedes en sus casas, por ejemplo, bueno, yo en mi casa acostumbro mucho, primero con mamá, ahora con mis hijos, contar mis sueños, ¿no? Entonces, en cuanto me levantaba, le decía, oye, mamá, ¿qué crees que soñé?, ¿no? Y era, o sea, eso es literatura, ¿no? Esas narrativas oníricas, pues son literatura. Y así, todo el tiempo nosotros estamos construyendo esa literatura. Entonces, les decía… ¿Sigo? Sí. Te escuchamos porque para entender por qué es importante una traducción, tenemos que entender en el contexto en el que estamos. ¿Por qué es importante la poesía oral? ¿Y quién más que la responsable del Laboratorio Nacional de Materiales Orales? Bueno, entonces les decía, es una literatura súper importante. A mí, de alguna manera, quien me introdujo a la literatura y a la obra de Ruth Finnegan, pues es Mariana Macera. Mariana Macera fue mi profesora en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, ella fue la que me mostró este mundo de Ruth Finnegan, que en México ha dejado a escuela, ¿no? Hay una escuela muy, muy importante aquí en la UNAM, cuya liderada, ¿no?, de alguna manera por Margit Frank, la gran filóloga Margit Frank, que justo ayer estuvo por acá. Entonces, bueno, Margit Frank en la Facultad de Filosofía y Letras tenía una cátedra de lírica popular hispánica. Y entonces, bueno, muchos de los que ahora nos dedicamos a trabajar con cuestiones de literatura oral, pues fuimos sus alumnos en la licenciatura, en la maestría, en los posgrados y demás, ¿no? Entonces, les comentaba, Mariana, de alguna manera, me introdujo como al mundo de Ruth Finnegan. Y hace poquito, Mariana misma, vaya, a ver, les cuento más o menos qué es lo que hacemos. Hace 12 años, la UNAM fundó en el campus de Morelia una escuela, la Escuela Nacional de Estudios Superiores. En la escuela hay una licenciatura, la licenciatura en Literatura Intercultural, fundada por Mariana Macera. Y dentro de esa licenciatura hay una línea de trabajo, que es un área terminal, que se llama Artes Verbales. Es la primera vez en un programa de licenciatura de México que se le da la importancia que debe a este tipo de literatura. Entonces, bueno, es una licenciatura única, es muy bonita, claro, hablo muy bonita de ella porque yo allá estoy. Entonces, bueno, no, es una licenciatura súper interesante y bueno, tiene toda esta línea de trabajo sobre las artes verbales. Entonces, de esta licenciatura, vaya, nos reunimos varios de los investigadores que estamos en esta licenciatura y conformamos un laboratorio, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Es el primer laboratorio que, en humanidades que acepta el CONACYT, ¿no? O sea, siempre se lanzaba como esta convocatoria muy dirigida más bien para ciencias exactas. Entonces, hace 9 años, nosotros desde las humanidades participamos y bueno, finalmente aceptaron este laboratorio. Y bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a eso, ¿no? A la documentación, al procesamiento, al análisis, al estudio de los materiales orales. Y dentro del laboratorio hay un sello editorial especializado en literatura oral o en este tipo de manifestaciones. Entonces, Mariana Macera amablemente nos invitó a coeditar este libro. Y nosotros, pues claro, le dijimos sí, claro que sí, porque este libro, de verdad, en su momento fue súper importante. Es la primera vez que se dice, es que realmente la literatura oral sí se aborda con herramientas de la literatura, pero es un fenómeno que va más allá, ¿no? Es un fenómeno que debe estudiarse también a partir de un enfoque sociológico, de un enfoque antropológico. Entonces, eso no es que lo saques de la disciplina de la literatura, sino que lo vas enriqueciendo con otro tipo de metodologías. Entonces, por eso es tan importante este libro y por eso nos emociona muchísimo presentarlo en este foro y hablarles de este libro pues a todos ustedes. Entonces, eso.
Muchas gracias, Bere. Y bueno, continuando con la historia, yo quisiera agradecer aquí a Susana González Actories, porque junto con Susana, ella trabaja oralidad desde otra perspectiva, ¿no? Nosotros trabajamos con la lírica popular, con la lírica tradicional, y Susana y Ámbar, que están más en el trabajo de la poesía oral, nos juntamos justamente por esta interdisciplina. Entonces, justo se organizó un seminario durante la pandemia, el seminario de Orality, ¿no? Archive and Sound. Y en ese seminario invitamos a Ruth Finnegan a que diera una conferencia que hablara sobre la voz. Y entonces Ruth Finnegan en ese entonces dio una conferencia hermosísima diciendo si la voz es la cualidad suprema del ser humano, ¿no? El sonido, ¿no? Porque va más allá. Y justo en ese seminario que estaban investigadores, justamente se habló de la importancia que tenía este libro traducirlo al español. A pesar de que es un libro que se produjo en 1970, que abrió camino a las diferentes investigaciones, sobre todo desde una perspectiva interdisciplinaria. Desde la antropología, Ruth Finnegan es especialista en literatura clásica y también en antropología. Y como decía Bere, literatura se consideraba solo la europea, lo demás es folclore, ¿no? Y ella trabajaba la literatura tradicional africana. Ella hizo un gran libro sobre la poesía oral africana y luego que se publicó en Oxford. Y luego le ofrecieron en Cambridge que decirle que hiciera un libro y ella dijo, ¿de qué lo puedo hacer de todas estas producciones orales? Va a ser sobre la poesía oral. Y se dio cuenta, ¿no?, que la poesía oral, claro, estaba en todos lados. Entonces, no solo era la poesía de Homero, ¿no?, porque ya se aceptaba gracias a las teorías de Parry Lord, que era la teoría oral formulaica que estaba en aquellos años, que la Odisea, todos sabemos que era oral, ¿no? Son cuentos de Homero que se puso una versión por escrito. Pero ella dijo, no, hay muchísimas formas de poesía oral. Hay improvisada, hay poesía que se dice de memoria, hay poesía que es solitaria, hay poesía que es colectiva, y no hay un concepto que pueda reducirse toda esa poesía. Voy a leer lo que decía cita Ruth Finnegan, como un poeta oral dice cómo se inspira para hacer su poesía. Y dice, recordamos, por ejemplo, esta de el poeta esquimal Zatlaki, que dice, alguna vez, siendo yo muy joven, quería cantar una canción sobre mi pueblo. Y una tarde de invierno, cuando la luna estaba brillando, yo iba caminando aquí y allá para acomodar las palabras, una junto a otra en la melodía que estaba tarareando. Encontré bellas palabras, palabras que debían transmitir a mis amigos la grandeza de las montañas y todo lo demás que disfrutaba cada vez que salía y abría los ojos. Caminaba y seguí caminando sobre la nieve congelada y estaba tan absorto en mis pensamientos que olvidé dónde me encontraba. De repente me detuve, levanté la cabeza y vi frente a mí que se alzaba la enorme montaña de mi poblado, grande y más empinada de lo que yo jamás había visto. Era casi como si estuviese creciendo lentamente desde la tierra y comenzara a agacharse sobre mí, mortalmente peligrosa y amenazante. Y escuché una voz en el aire que decía, pequeño humano, el eco de tus palabras me ha alcanzado. ¿Realmente piensas que tu canto me puede abarcar? Estas son las palabras de un poeta esquimal que son una de las tradiciones que aborda Ruth Finnegan. Un libro que aparece en los años 70 y que desafía las teorías que habían en ese momento. Pero no solo eso, el mismo lenguaje reproduce esa época. Entonces me gustaría
que nos contara Amba, ¿no? Todo el trabajo que fue esa traducción, ¿no? Para traerla hasta ahora. Gracias, Mariana. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Y bueno, nada más brevemente, me gustaría agradecer a las editoras, las que están físicamente y las que no pudieron estar físicamente, que somos todo un equipo muy fuerte, de muchas mujeres, de hecho, ahora que lo veo. Y también a mis compañeras y compañeros traductores que junto conmigo hicimos todo este trabajo que nos encargaron las editoras y que realmente pues fue muy bonito y estuvo lleno de ventajas en el sentido en que muchas veces la traducción, quienes lo han hecho o son traductoras o traductores aquí lo saben, puede ser una tarea muy solitaria y también aislante, ¿no? De alguna manera una se encierra con su texto y hay una intimidad muy fuerte y una se imagina muchas cosas, pero sigue siendo una persona ante un texto, ¿no? Yo durante todo ese proceso me sentí muy cercana a Finnegan y jamás la he visto en persona, entonces siempre es un proceso un poco de fantasía. Y estas compañeras y compañeros de las diferentes instituciones que mencionó Mariana, pues estuvieron ahí, estuvimos en equipo traduciendo y cuando digo que estuvo lleno de ventajas, ¿cómo fue el proceso? Pues realmente hubo muchas preguntas ante las cuales nos quedamos pensando al principio. ¿Por qué? Porque el ejemplo que nos acaba de leer Mariana es un ejemplo entre cientos de ejemplos. Es decir, el libro de Finnegan no es un libro especializado, sino que de alguna manera se quiere como una introducción muy amplia, muy vasta de lo que es la poesía oral en muchos lugares del mundo, ¿no? Se enfoca en lugares donde ella estuvo, que ella estudió, pero son muchos. Ella tiene un largo recorrido como antropóloga, ya lo dijeron. Entonces nos brinda su teoría, siempre ilustrando todo con ejemplos, ¿no? Y esos ejemplos vienen de muchas fuentes diferentes y muchos originalmente son en inglés, cuando nos habla de la poesía oral en Inglaterra o en países de habla inglesa, pero muchísimos no lo son. ¿Qué hacíamos nosotras, las traductoras, con la poesía de los pueblos del Ártico que Finnegan nos brindaba y que pues nuestro encargo era ampliar el mundo lingüístico de esta obra a los lectores y las lectoras hispanohablantes, no solo de México, sino de toda la región hispanohablante. ¿Y qué hacíamos con esas traducciones de traducciones, con esa intermedialidad que se multiplicaba cada vez más, ¿no? Entonces eran unas discusiones muy ricas y el tenor de esas discusiones fue la negociación, ¿no? Estar de acuerdo todas y todos, pues por suerte cada una de nosotros venimos de un campo cercano a las letras, ¿no? Y en eso también nos apoyaron muchísimo las personas que trabajan en el LANMO, y del AUDIT, porque tienen unas fuentes increíbles. Acérquense a esas instituciones, son de una riqueza y de una belleza increíble. Están en Morelia, es verdad, pero vale la pena acercarse a su grupo de trabajo, a los proyectos que ellos están haciendo y ver de qué manera nos aportaron también su ayuda muy sólida para poder esclarecer momentos, siendo que no somos especialistas nosotras las traductoras en poesía oral, pues fue un apoyo increíble que cada vez que necesitábamos su presencia, pues ahí estaban, nos buscaban las fuentes, de dónde sacábamos tal o cual poema, cuál era la mejor traducción que podíamos encontrar. Y bueno, tuvimos que tomar muchas decisiones y al final hicimos como varios acuerdos para equilibrar, digamos, para que ese libro sea muy accesible también a las personas que no hablan el inglés, porque bueno, en la academia tendemos a tener esa actitud del inglés está en todos lados y tenemos que hablarlo o por lo menos entenderlo. Y creo que este libro no requiere eso, realmente es totalmente abarcable, accesible desde el español sin saber inglés
Y todos esos ejemplos tan ricos que nos está dando Ruth Finnegan desde su trabajo de campo y desde el trabajo de campo de otros antropólogos y antropólogas, colegas de ella, nos permite realmente tener un panorama muy amplio y muy rico de lo que es, de una manera comparada, digamos, la poesía oral en el mundo. Suena muy ambicioso, pero eso es lo que es, ¿cierto? Claro, la poesía oral, entonces, es un libro que hay que leer, ¿no? Yo quería compartir con ustedes por qué habría que leer hoy, y quería destacar que Ámbar, con el equipo de Poética Sonora, con el equipo de la CIPI, con el Lambo, con Tradición Sobrenatural, se trató de buscar también la actualización, o sea, tener un lenguaje claro, pero tener un lenguaje que pasaba con el lenguaje en 1970, que hoy podría sonar difícil, ¿no? Decirlo, porque ahí se han vuelto las palabras violentas, digamos. En los 70 se asentaban de un modo o de otro. Y a mí me parece que el trabajo que hicieron de escuchar esas palabras y de problematizarlas fue algo muy rico, ¿no? Porque también nos trajo esto, ¿no? La poesía oral que nos expone Ruth Finnegan en su libro, que es esta, la poesía oral africana, esquimal, la poesía actual, ¿no? O sea, ella habla desde los Beatles hasta la Odisea. Y tan válido es una como otra, no es porque uno se especialice, ¿no? En poesía clásica va a ser mejor la poesía. Entonces ella le dio este valor. Y bueno, mientras lo escribía el libro, estaba en los años 70, ¿no? En su propio paradigma. Y me gustaría que comentaras brevemente este acercamiento que hicieron y esta reflexión del lenguaje. Claro, pues además de nuestra obvia admiración que ya teníamos de entrada por Ruth Finnegan, se fue incrementando pensando en de qué manera una antropóloga al final de los años 60, de origen irlandés, por cierto, que ustedes saben que eso no era fácil en ese momento tampoco, de como muchas tensiones políticas en la región británica. ¿Cómo se las arregló para escribir ese libro, para tener acceso a todo eso y para tener acceso también a esas aulas universitarias que, bueno, pues sí, obviamente seguramente estaban mucho más pobladas de varones que de mujeres, también en ese tiempo aún más, ¿no? Entonces, pues Mariana menciona esta cuestión de cómo podemos actualizar la investigación, la teoría, sin realmente violentar un texto, pero abordarlo desde las sensibilidades que tenemos hoy como lectores y como lectoras, que pueden ser muy válidas en campos políticos, en campos del género, ¿no? En campos como, pues en este movimiento de reivindicación de los pueblos indígenas del mundo entero, cómo se autodenominan esos pueblos y cómo podemos retomar esa autodenominación y no imponer las categorías occidentales que tradicionalmente se han utilizado para esos pueblos, para nombrarlos, para contarlos. Y ese fue realmente un gesto de reflexión y de, como dice Mariana, de escuchar, dejar de traducir para escuchar, ¿no? Para saber quiénes estaban hablando, desde dónde y cómo nosotros podíamos, sí, apropiarnos, pero en un respeto y en reconocimiento de la mística del otro pueblo, que no somos nosotros. Y cómo traer eso a la academia de la manera más pues abordable, gentil y abierta posible, ¿no? Y sin crear tensiones adicionales políticamente hablando entre los pueblos que sí son representados, digamos, en el ámbito de la academia, ¿no? Y este es un esfuerzo colectivo de estudiantes de la UNAM, ¿no? De estudiantes de la Facultad de Filosofía, de estudiantes de Literatura Intercultural, de miembros del Laboratorio de Culturas y Impresos Populares Iberoamericanos, que es la CIPI de Poética Sonora del LANMO, y eso lo hace aún más rico. Estamos creando investigadores, estamos creando gente que escucha, que está escuchando esta poesía oral, y que este libro es una herramienta para nuevas investigaciones. Y a mí me gustaría que Bere nos comentara en eso, ¿no? Que nos dijeras pues la importancia que tú ves en esta nueva edición. ¿Por qué era tan importante tenerla hoy aquí con nosotros? Pues miren,
desde mi experiencia como profesora de literatura, particularmente yo doy una asignatura que se llama Temas Selectos de Artes Verbales. Y a pesar de que los chicos, pues de alguna manera tienen conocimiento del inglés, siempre ha sido como muy difícil dejarles las lecturas de pues estos teóricos, ¿no? Muchas de estas lecturas están en inglés. Entonces, y el libro de Ruth Finnegan, ya se los había dicho, resulta fundamental para todos los que queremos, de alguna manera, pues abordar este tipo de temáticas que tienen que ver con la literatura oral. Entonces, el planteamiento de laboratorio, y también con Laudir lo hemos platicado con Mariana, es de alguna manera generar una especie de biblioteca de estos grandes estudiosos de la literatura oral, de la poesía oral, que sea accesible para los estudiantes. Entonces, comenzamos en un primer momento con un texto también fundamental que se llama Los Guardianes de la Tradición, de un español que es Luis Díaz Viana, y luego vino este segundo libro de Ruth Finnegan. Entonces, esta traducción, pues para nosotros era como muy importante, era algo que deseábamos muchísimo en la licenciatura, porque se trataba de eso, ¿no? De que los chicos, las chicas, pudieran acceder a esta bibliografía especializada que está en otra lengua, ¿no? Y bueno, hay algunas traducciones que se han hecho, por ejemplo, de este tipo de bibliografía en Argentina, pero pues ya cuando tú lo lees, de repente dices, híjole, como que no estoy de acuerdo con este concepto, ¿no? O sea, por ejemplo, performance. Ese fue un concepto que tenemos, ¿no? Que justamente la poesía oral, ¿no? Es lo que habla Ruth Finnegan en su libro. La poesía oral se dice oral, ¿no? Digamos, porque se produce, se consume de manera oral. Y ¿cómo conocemos la poesía oral si no es la performance? La performance, bueno, aquí tenemos la traductora, así que no sé si se puede decir ejecución, pero al final, ¿no? Es una palabra problemática y que me gustaría que Bere y Ámbar nos comentaran hacia dónde nos llevan estos conceptos y por qué es tan importante, ¿no? Claro, entonces les digo, de repente leíamos esta bibliografía y aparece por ahí la traducción de performance. Por ejemplo, hay un libro de Richard Bauman, que también es un teórico súper importante, que se llama Verbal Art as Performance. Y bueno, en la traducción argentina lo ponen como actuación, me parece. Uy. Entonces, bueno, todos así como… Okay, la performance es, hagan de cuenta lo que yo estoy haciendo aquí en este momento, ¿no? Estoy hablando frente a ustedes, de alguna manera, pues las caras que yo veo, si yo veo que se ponen así como medio, que se están durmiendo, pues intento como ponerle más énfasis, más entusiasmo para aprenderlos y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa es la actuación. Es como una encrucijada, dice ay, se me olvidó. Es como una encrucijada, dice un teórico, ¿no? Es el momento… No, en el que se dicen las cosas aquí y ahora, ¿no? Entonces, implica como muchas cosas, no solamente es como el momento en el que yo estoy actuando, porque también hay como una reciprocidad de quien te está escuchando, de quien está recibiendo tu mensaje. Entonces, todo eso es la performance. Y no hay una palabra en español que, o sea, que trate como de meter todos estos conceptos de los que yo les estoy hablando. Y entonces ese fue un problema al momento de la traducción, ¿no? Y bueno, es algo que discutimos las editoras con los traductores y fue así, sí, ¿no? porque luego también están las personas que dicen, pero ¿para qué usamos términos en inglés si tenemos una lengua tan rica y tan… Busquemos el término en español. A ver, un término que englobe todo lo que está diciendo Berenice, ¿no? No solo yo estoy anclada en este momento haciendo, actuando, dando, cantando, recitando, hablando, están ustedes, está el espacio, está el lugar, está la geografía, ¿no? Está el momento, está el hecho de que esté lloviendo, que no sería lo mismo que si nos estuviera dando el sol. Todas esas cosas de las que habla muchísimo en su libro Finnegan, que componen realmente el performance o la performance, que luego está esa dificultad suplementaria de si es femenino o masculino esa palabra, ¿no?
Y bueno, pues no nos peleamos nunca, estuvo muy bonito eso porque era un intercambio. Siempre fue, porque ya saben que la lengua luego prende a las personas, es algo que nos atraviesa, ¿no? Que está muy ligado a las emociones. Y hay discusiones sobre el idioma que se ponen muy pesadas y realmente cuando se logra intercambiar, ¿por qué vamos a usar más bien el término en inglés o no lo vamos a utilizar? Vamos aprendiendo, vamos sin nunca llegar al final en un proceso de aprendizaje y eso fue una de las riquezas, ¿no? de esa traducción y de ese trabajo en equipo. Exacto, también teníamos otra palabra, por ejemplo, ballads, ¿no? También los que nos dedicamos, ¿cómo decir las canciones narrativas? Para si decimos, ¿no? Romance o balada, ¿cómo decir, ¿no? Para nosotros balada en español significa otra cosa, pero ballads en inglés es más importante, no se puede decir romance, ¿no? Entonces, cada uno de los términos, cómo poderlos acercar, y creo que esa discusión a nosotras las investigadoras que no somos traductoras, nos ayudó a ver esas herramientas y cómo podríamos ofrecérselas a los lectores en español, hablando justamente con los traductores, ¿no? Y así, ¿no? Varios términos que se necesitan y que son herramientas, pero como dices, Ámbar, pues es difícil de traducir. Muchas veces por eso se preserva, ¿no? la palabra performance. Claro, y hay ¿no? que ser conscientes cuando elaboramos estos textos que también estamos creando tradición, ¿no? Entonces, si los textos vienen de una tradición y los vamos a transliterarizar, vamos a abonar a la tradición. Entonces, no es anodino que hayamos elegido tal o cual, porque tenemos que mantener, ¿no?, a la vista que eso aporta a la disciplina a la que estamos llevando el texto, pues algo de tradición, ¿no? Exacto. Y bueno, me gustaría decir lo que dice, ¿no? Ruth Finnegan, ¿no? En esa conferencia que les contamos, ella resalta que las tecnologías condicionan nuevas formas de escuchar, Claro. ¿no? Hoy en día también la oralidad es distinta a la oralidad de antes, ¿no? Nuevas formas de oralidad, nuevas formas de escuchar y nuevas formas de oralidad que han cambiado drásticamente en este último siglo. Tú mismo, ¿no? Dice, uno mismo ha experimentado muchos de estos cambios en un mundo donde asumimos estar presenciando una serie de relevos, pero donde también confirmamos que existe una coexistencia de prácticas orales. Lo escrito, las noticias, la radio, la televisión, lo digital, etcétera. Y además estamos empezando a hablar de la era postdigital. ¿Qué está por venir en este sentido para la voz en el futuro cercano? Se pregunta Ruth Finnegan con 91 años de edad. Y nosotros nos lo preguntamos, ¿qué es esa oralidad? Ahora todos estaremos pensando en la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es esa voz que nos suena tan natural y que es, pero cómo es un lenguaje a través de esta inteligencia? Y dice, pues Finnegan entonces nos dice justamente, hay que poner sobre la mesa estos estudios orales y considerando esta Internet, hay tanto allá afuera que necesitamos una selección y tal vez orientación, pero esta selección podría ser representativa de qué oralidad exactamente. Y eso es una nueva pregunta que les lanzo. ¿Cuáles son estas oralidades que tenemos hoy en día? Y por eso, una vez más, la poesía oral, este libro, es también buscar que ustedes se acerquen a las palabras de Ruth Finnegan, que nos acerquemos y reflexionemos. Como decía Bere, nos parece lejano, es solamente lo rural. No, lo oral está aquí ahora en lo urbano, en lo actual, en lo pasado, en lo que estudió Ruth Finnegan, en lo que estudia Margit Frank, en lo que estudia Luis Díaz Viana y lo que estamos trabajando. La oralidad está en la traducción, la oralidad está
en los repositorios, la oralidad está incluso en impresos. Pero a mí me gustaría que en estas palabras que nos vamos acercando a las últimas reflexiones, que ustedes me hablaran de esa oralidad y justamente estas herramientas que puede brindarnos el libro. Pensaba mucho justo que con la pandemia, ¿no? De repente como que creamos también, hicimos nuestras formas de comunicación que están mediadas por internet, ¿no? Entonces, y bueno, somos ahora grandes productores todos también de esa oralidad a través de internet. En esta clase que les decía de temas selectos, los alumnos todo el tiempo me están poniendo ejemplos, por ejemplo, de TikTok, ¿no? O sea, TikTok es ahora lo de hoy. Y bueno, los temas que vemos en clase justo los aplican a ejemplos que tienen que ver con redes sociales y que tienen que ver con TikTok y que tienen que ver con otras plataformas que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es también muy importante esto que comentas, Mariana, de entender cómo estas voces se traslapan a distintas materialidades, pero finalmente están ahí. Y en ese sentido, el libro de Ruth Finnegan sirve como una base de estudio para entender este tipo de dinámicas que se están generando ahora en otros medios muy, muy diversos, ¿no? Sí. Yo creo que después de la pandemia, hay un antes y hay un después de la pandemia. Y creo que en ese sentido ahora pues forman parte como de nuestra vida, ¿no? Los medios digitales y estas oralidades mediadas por estos otros soportes. Eso es lo que pienso. Por eso es importante leer el libro de Ruth Finnegan, repasarlo y bueno, tomarlo como base para emprender nuevos estudios ahora sobre este tipo de literaturas orales mediadas por las tecnologías. Sí, de acuerdo, Bere, totalmente. Y también me parece muy importante, pues también como docentes que somos, reconocer estas oralidades nuevas y tal vez desde nuestro punto de vista fugaces y ponerlas junto con lo que son los archivos que nosotros trabajamos, que nosotras reactivamos cuando hablamos de traducir un libro que fue publicado en los años 70 y que en realidad podría parecer como una reliquia de alguna manera. Para entrar a esa disciplina y que realmente se mantiene totalmente vigente en los estudios de la oralidad y que también nos permite adentrarnos a la observación de estas nuevas materialidades de la oralidad, que son, por ejemplo, el TikTok, que usan tanto nuestros estudiantes y que de donde sacan un montón de información también, y realmente escuchar y contemplar esos materiales dentro de todo el horizonte de los medios que tenemos para estudiar, es muy importante en este trabajo y dentro de como el trabajo de profesora, ¿no? de maestra. Muchísimas gracias. Yo creo que sí estamos enfrentados a nuevas oralidades. Me gustaría decirles algo del contenido para que vean del índice de lo que habla Ruth Finnegan, que es la importancia de la poesía oral, las formas de la poesía oral. ¿Qué es lo oral en la poesía oral? ¿De qué poesía oral estamos hablando? La performance y el texto, teorías románticas y evolucionistas, la escuela histórico-geográfica, dos tipos ideales de sociedad y poesía, ¿no? Porque la poesía oral se consideraba de las sociedades ágrafas, ¿no? Luego, la composición. ¿Qué pasa con esta composición? ¿La memorización o la improvisación? ¿Y qué es el estilo y la performance? La importancia del ritmo, la importancia justamente de la ejecución, la transmisión, distribución y publicación de la poesía oral, el estatus del poeta, pues la poesía y la sociedad. Como decía ella, en los años 70 no había nada que no tuviera el título de sociedad, así que lo tuvo que abordar en algún momento, poesía y sociedad. Finalmente sabemos que la palabra y la poesía oral es social, ¿no? Era lo que hablábamos la otra vez. Los libros, ¿no?, nos parecen que están callados, pero en realidad son diálogos, ¿no? Estamos dialogando unos con otros. Por eso
es para que los jóvenes, no solamente el TikTok, en realidad el libro sería como un TikTok de la época, ¿no? Porque estamos hablando, nos estamos escuchando y aquellos que no leen no escuchan. Entonces los invitamos a que lean este libro de poesía oral, que también tiene unos enlaces a las grabaciones que se hicieron en las lenguas africanas, y creo que es revitalizar, invitarlos a que escuchen, a que produzcan, a que nos visiten también en Morelia, que visiten el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que visiten Poesía Sonora, que está haciendo nuevas escuchas, que visiten la CIPI, el Laboratorio de Cultura de Impresos Populares Iberoamericanos, donde vemos también la oralidad y tradición sobrenatural. Y sobre todo que revisitemos a Ruth Finnegan, que nos dice todavía con un asombro que deberíamos tener todos, ¿no? Este asombro y esta espera de hablar si la voz será la cualidad humana, o es el sonido, o es esa palabra que nos hace diferentes, que nos permite conocer otras culturas. Vean, lean, los invito. Muchísimas gracias por esa traducción, muchísimas gracias, Bere, muchísimas gracias a Susana y a Claudia, que también se empeñaron en hacer este libro, y gracias a todo el equipo, porque finalmente también fue un diálogo de muchas voces que generó la misma Ruth Finnegan cuando nos habló de este libro. Así que los invitamos a leerlo. Próximamente lo tendrán en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales en una coedición con la UDIR, y los invitamos a que nos acompañen y lo lean y nos comenten. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Gracias, Mariana.